Hola, estamos en el Mexiquense Hoy o Videovisión con otro programa de empatía y resiliencia. Mi nombre es Humberto Quiroz Unicornio, un artista multifacético con discapacidad que adoptó Ecatepec. Hoy vamos a tener un programa maravilloso, la verdad, porque la realidad de este unicornio se formó por grandes leyendas vivas que tengo aquí presente. Y, y también le quiero dedicar a mi ángel que me ayudó en la conducción y que me rescató de dos Betos y un Beto de aquí de Catepec, a Carla M. Vázquez, que es su cumpleaños hoy. Felicidades, Carla, y gracias por rescatarme y mejor pretexto porque aquí tengo otros dos ángeles que sin él no sería el unicornio que sería ahorita. Y sin más preámbulo, aquí tenemos a dos grandes promotores culturales, sociales de aquí, de Catepec, y que han hecho también cosas en la Ciudad de México. Y sin más preámbulo, aquí tenemos a Irene Rodríguez y a Gerardo Tobar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por acompañándonos un ratito. Gracias por la invitación. Como te lo hemos dicho siempre, pues, apreciamos mucho, eres un amigo muy querido y ha sido un placer conocerte y trabajar contigo ya desde hace muchos años. Igual, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gran placer, como siempre, estar contigo, mi querido Uni. Y a tus órdenes. No concuerdo en tantas flores que nos has aventado en incienso, pero siempre a tus órdenes. Pues vamos a empezar porque Irene ya ha estado en mis dos canales de televisión, incluyendo a y Gerardo, que ya tenía muchas ganas y pues, de entrevistarlos, porque la verdad que han hecho grandes cosas por Ecatepec, ¿no? Y que ha costado, ¿no? Porque yo me acuerdo, pues, desde los inicios que yo inicié con el ingeniero José Luis Gutiérrez Cureño, que ya en sus buenos ayeres, ¿cómo empieza esa? Porque yo ya los conozco muy revolucionarios, muy activistas, pero ¿cómo empieza ese gusanito? Porque siempre es por un accidente en mi caso fue porque pues tenía que mostrarme, ¿no? Pero, ¿y ustedes? Pues nosotros somos matrimonio, tenemos una relación de más de 30 años. Y nosotros nos empezamos a trabajar en Ecatepec a partir de que mi suegro, que en paz descanse, él trabajaba en el Museo del Templo Mayor. Ajá. Cuando yo conocí a Gerardo, que empezamos a ser novios, empezamos a trabajar en eventos con el grupo Tribu y con se hacía ahí en el Templo Mayor un festival que se llamaba Visiones del Mictlán. Era un espacio bien interesante donde se hacían muchas actividades culturales y lo que hacía Tribu pues era multifactorial. Entonces me conozco a Gerardo, ellos me invitan a trabajar con don Gerardo, que en paz descanse allá en el Museo del Templo Mayor, y empezamos a hacer varias actividades y de repente dijimos, bueno, ¿y por qué estamos trabajando hasta acá? Habiendo pues, el municipio de Ecatepec con tanta riqueza, porque estando allá en el centro de la ciudad, pues nos encontramos a muchos artistas, sobre todo ecatepenses, de Coacalco, de Ecatepec, de Quintepec, que todo el mundo pues confluíamos allá porque allá habían los escenarios y allá habían los lugares donde presentarse. Entonces decidimos empezar a hacer trabajo cultural aquí en el municipio. Y fíjate que yo de Gerardo tengo la curiosidad, porque sí le conocía la parte, o sea, yo lo empecé a conocer por Irene, pero conocía la parte de filosofía, ¿no? Pero después ya conocí la parte musical, ¿no? Que, entre comillas, debería de estar pues de la mano, ¿no? Porque la música y la filosofía van de la... Así es. Pues cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en la filosofía? Porque luego dicen, pues ¿para qué estudias filosofía? Tú vas a terminar como maestro de civismo, pues lo clásico que te dicen, ¿no? Bueno,
Yo creo que ese es el típico estigma que enfrentamos todos los artistas o los que nos dedicamos a las humanidades, ¿no? Esa idea que te dicen los papás o los conocidos de, pues, ¿por qué no estudias algo que realmente te deje, ¿no? Y sí, como dice Irene, un fenómeno muy curioso. Irene había estudiado danza en la escuela de María Hernández. Sí. Y yo estudié musicología, Ajá. musicología en la Escuela Nacional de Música, que ahora es la Facultad de Música de la UNAM. Y algo muy interesante es que de repente nos empezábamos a encontrar con personas que venían de Coacalco, de Catepec, de Texcoco, es decir, de esas periferias, y que sin embargo se iban a presentar allá. Y es algo que nos llamaba mucho la atención. O sea, de repente te encontrabas en Coyoacán o en San Ángel. En San Ángel, exactamente, a un compa que era de Coacalco, ¿no? O que era de Catepec. Y la primera reflexión era, ¿y tú por qué estás viniendo a presentarte acá cuando somos de allá, ¿no? Entonces, pues eso fue como abriendo. A partir de la música, algo que a mí me fascina particularmente de la música que estaba yo estudiando en esa época, es el hecho de que la música puede ser al mismo tiempo algo profundamente emocional y profundamente intelectual. Toda la parte de la teoría, de la armonía, de los intervalos, los ritmos, las proporciones, todo es matemáticas, ¿no? Yo siempre he dicho que yo fui muy malo en matemáticas. Pero fíjese que yo cuando estudié música, es matemáticas, porque es corchea, negra, blanca, semicorchea, o sea, es matemáticas. Sí, los intervalos, una tercera, quinta, mayor, menor, disminuida, treceavas, novenas. Sí, yo fui muy malo en matemáticas en la secundaria y en la prepa, y me metí a estudiar música un poco con esta idea rebelde de ser un rockero y de vivir el sueño del rock and rollero. Y tómala, ¿no? Cuando llegas a las clases de armonía y de solfeo te das cuenta de que esas matemáticas de las que estabas huyendo, pues te dan la torre. ¿No? Y una de las cosas que más me apasionó fue de mis maestros de historia de la música, que hablaban de esos primeros teóricos como los pitagóricos, que crearon la primera teoría de la música y que eran filósofos. Entonces yo creo que la música para mí fue la puerta de entrada a la filosofía. Exactamente, y fíjate que tanto Irene como tú, Gerardo, tocan un punto importante, este círculo que es Nezahualcóyotl, Iztapaluca, Coacalco, bueno, pues, son muchos, y que de repente es una zona, entre comillas, olvidada de la Ciudad de México y de principios del Estado de México, ¿no? Yo lo he vivido porque yo lo he tenido que defender a Ecatepec y este cinturón, porque si dices, aquí hay verdadera cultura, y de aquí se puede hacer cultura, pues, ¿cómo ustedes empezaron a combatir eso? Porque si dices, si era una cultura muy fuerte, o del Estado de México, en específico Toluca, o de la Ciudad de México, ¿no? Sí, curiosamente fue a partir, te digo, de empezar a tener nosotros una relación que empezamos a encontrar en ese tiempo, estoy hablando de hace 30 años, había muchos apoyos de parte del gobierno para llevar a cabo proyectos culturales. Igual que ahora. Igual que ahora, sí. Entonces encontramos la posibilidad de decir, vamos a hacer un festival de Día de Muertos, porque era como algo que se hacía mucho, muy particular aquí en Ecatepec, y empezamos a hacer festivales de Día de Muertos que se llamaron El Viento del Norte. Hicimos 5 emisiones con la pura locura de jóvenes y con la ayuda incluso de nuestros padres, nuestros hermanos, que le entraban a la producción, a cargar, a jalar. Sí, como estamos acostumbrados. Como estamos acostumbrados, ¿no? A hacerlo muy, muy así. Pero que finalmente tuvo un impacto muy grande, sobre todo aquí en el centro de San Cristóbal y de los pueblos tradicionales de Ecatepec, porque entonces empezamos a hacer contacto con muchas cuestiones muy tradicionales, como lo son los tapetes de Santa Clara, los tapetes de Acerrín, la música hay un grupo que se llaman de danza que es de oaxaqueños, pero vecinos aquí en Ecatepec, que son los de Nizarindani, con todo el movimiento que en ese tiempo había muy fuerte de música de la Huasteca, ¿no? Las guapangueadas que se hacían también,
Entonces empezamos a encontrar, te digo, toda esta gente y se empezó a desarrollar un polo muy fuerte. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con varios centros culturales como el Centro Culturaliste, el Centro el Regional de Cultura, que antes era la Casa de Cultura aquí en San Cristóbal, y finalmente empezamos a trabajar con el Museo Casa de Morelos, que nos abrió así las puertas y nos dijo, pues aquí lo que quieran hacer, ¿no? Sí. Y fue cuando hubo mucho crecimiento a través de eso y una integración muy amplia de mucha comunidad cultural que se fue anexando y fuimos haciendo ya. A partir de esos festivales de Día de Muertos, pues ya empezamos a hacer muchas, pues muchas más actividades, ¿no? Se armó la plástica de Catepec, se armó exactamente, todos esos movimientos que ya son muy fortalecidos aquí, ¿no? Sí, funcionaron bastante bien. Trabajamos con grandes personalidades, de las cuales ya varios ya han fallecido, pero bueno, te estoy hablando de gente como el maestro Alejandro Cuellar, el maestro, el arquitecto Valdés, el ingeniero Gutiérrez Zavala, su esposa Estelita, ella era pintora y él era un investigador histórico muy fuerte. Y entonces, pues sí, se empezó a formar una comunidad muy, muy fuerte y muy interesante en ese torno. Y fíjate que ya cuentan como que el resultado final, pero siempre hay su proceso. O sea, porque es jalarlos, diciéndoles, ¿sabes qué? Aquí lo puedes hacer. Y yo lo experimenté o sea, yo lo tuve que experimentar a base de trancazos, pero pues, gracias a Dios, pero cómo empezarlos a jalar y decirlos, porque ya de repente ya me reconocen en México, pues por Ecatepec a mí. Entonces, ¿cómo empezar a jalar a esos artistas de hacer su arte aquí, no? Claro. Sí, una de las cosas que más nos sorprendió cuando empezamos con todo este proceso, digamos, es que teníamos siempre la idea, o existe mucho la idea de que en las periferias hay un arte de segundo nivel. Exactamente, eso es lo que iban, nos ven como de segunda mesa. Exacto, ¿no? Comparado con Coyoacán, con el CNA, con el Y que a veces en Coyoacán ya no es tan Coyoacán, sí, ¿cómo decirlo? Sí, siempre se tiene una percepción de que, igual que en lo social, ¿no? Como que son lugares pobres y como que hay un bajo nivel cultural. Y una de las primeras cosas que nos llamó la atención es que encontramos verdaderas luminarias artísticas, pero aisladas. O sea, el maestro, pues, el maestro Manuel Bueno, por ejemplo, es uno de los pintores más reconocidos a nivel internacional de México y que es de Ecatepense. Y no quisiera mencionar de uno por uno porque no acabamos y dejaríamos afuera muchos, ¿no? Sí, no. Pero encontramos músicos de progresivo que han ido a tocar al extranjero, músicos de jazz, un montón de gente que vive en Ecatepec y que sin embargo no han dado el paso a conformar esa red que tú señalas, ¿no? Ese de cómo vincularnos. Entonces, pues intentamos hacer primero estos festivales. Eso fue conduciendo a que luego el gobierno intentara también mediante el FICE, el Festival Internacional de Ciudad de Ecatepec. La sociedad civil creó el esfuerzo que fue el Festival Cultural Ecatepec también. Y hubo un intento muy fuerte de hacer esa vinculación. Y creo que justamente en lo que mencionas, mi estimado, está el reto. O sea, tenemos mucho potencial, pero ese potencial por las dinámicas sociales e históricas de Ecatepec está desarticulado. Y el gran reto es cómo los vinculamos y cómo creamos esa trama, ¿no? Porque ahí está, ahora sí, como dice el dicho, hay talento, falta nada más apoyarlo, ¿no? Y fíjate que yo lo viví mucho como promotor cultural y también ahorita en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Ahorita tengo 2 maravillosos artistas con discapacidad. Como tú dices, estaban aislados, nomás faltaba como jalarlos. Y entonces, y fíjate que ahí, como dices, a veces el gobierno se pone pues, un poco receloso, ¿no? Como diciéndole que no le quiere apostar a esto, ¿no? Porque es muy fácil traer a Panteón Rococó, patear a Lila Downs, con que todo se vale, ¿no? Pero no, a veces no le quiere apostar a la cultura ecatepense, ¿no? Fíjate que cuando nos conocimos, que fue en la administración de Cureño, en 2006-2009,
un esfuerzo muy grande porque ya nosotros veníamos con toda esta carrera, ¿no? Y además este impulso y este soporte de mucha gente de la comunidad. Entonces tuve yo la fortuna de trabajar directamente en el ayuntamiento. Y entonces te das cuenta de cómo son las mecánicas al interior del gobierno, porque siempre estás afuera peleando y pidiendo. Sí, una cosa es ser activista revolucionario, y ya estando en una institución es totalmente distinto. No es lo mismo ser borracho que cantinero. Exactamente lo que yo digo. Estando ya al interno de la administración, pues entonces ya tenías que pelear con las situaciones de programar y de saber y de fundamentar porque querías presupuesto, ¿no? Pero algo que sí, y tratamos de impulsar mucho dentro de este proyecto de los promotores culturales, de los cuales fuiste parte, era algo muy ambicioso en ese momento, porque lo que nosotros pretendíamos con ese programa de promotores culturales era generar estas células al interior de las comunidades, porque además Ecatepec es un municipio enorme, poblacionalmente y territorialmente hablando, con unas diferencias económicas muy, muy marcadas. Entonces, la idea de tener esos promotores era precisamente buscar la vinculación con con estos artistas, con estos personajes. Nosotros lo planteamos porque ese fue un proyecto que generamos nosotros, Gerardo, un amigo que ya falleció, que se llamaba Beto Montes, que también ya falleció, y yo. Y este proyecto era eso, ¿no? Incentivar el generar una red comunitaria que nos ayudara a buscar tanto espacios como actores culturales y con ellos pues mostrarlos. Sí se logró bastante, el pleito al interior de la administración era muy bueno porque decíamos, bueno, si vas a traer a Panteón Rococó, pues sube al escenario a 2 o 3 muy buenas bandas de rock y fíjate que en el municipio, ¿no? Eso yo aprendí de ti, porque cuando me tocaba en mis sectores, sí traía la obra de teatro de México, pero ponía un trovador, o ponía un poeta de la colonia, o ponía un guitarrista de la colonia. Pues, y entonces eso te permitía usar el recurso que ya tenías, o sea, ya tenías el escenario, lo que siempre peleábamos desde afuera, que era, necesito un templete, un sonido y unas sillas, ya como gobierno ya los tenías, y ya tenías al grupo, ¿no? Entonces, pues presentarlos, darles ese espacio, y además págales. Porque ese era otro pleito. Págales, yo no te voy a decir que te van a cobrar lo que te cobren. Sí, no, porque no te van a cobrar lo que cobran. La vecindad, ¿no? Pero pues sí, págales, dale su transporte y permite, ¿no? Que haya esta posibilidad de presentar su trabajo. Y fíjate que ahí Gerardo tocó Irene un punto importante, porque dice, págale al artista, págale al tallerista, o sea, diciéndole, sí, para el público va a ser gratuito, pero el artista, como dijo Arturo, se me fue el escritor, Alvar, dijo, y Guadalupe Ocampo, que la conozco, dice, el artista no vive de aplausos. No. O sea, el movimiento no vivimos del aplauso. Sí, entonces, y fue un proceso eso interesante, porque aunque se tardaban 3 meses en pagar, pues te pagaban, ¿no? Yo creo que ahí es importante hacer una crítica a los modelos culturales o a los modelos de gestión de la cultura desde la administración pública, porque efectivamente gobierne quien gobierne, como dice el dicho, la cultura y la comunidad se defiende, ¿no? Costó mucho trabajo en su momento ir detonando estos procesos de vinculación, de identidad, igual que sucedió, por ejemplo, en Ciudad de México. Una crítica muy fuerte que se ha dado al modelo de cultura en Ciudad de México es que el proyecto original que había de libroclubes, de cultura comunitaria, hubo un momento en el que se abandonó y se reemplazó por los megaconciertos. Exacto. Y el megaconcierto es una apuesta muy simple, pero que no resuelve la problemática. Exactamente. O sea, tú traes un artista famoso que va a llenarte el Zócalo, que va a dejar un impacto en la población porque trajimos a X artista famosísimo, y el punto es en qué beneficia eso al barrio, a la colonia, a los procesos de abajo. Exactamente. Y fíjate que yo sí tuve uno de mis primeros pleitos, porque a mí me llevan mucho, ve al Faro Oriente, ve al Faro. Claro. Y cuando me tocaron mi boya, digo,
por el que me tengo que preocupar es por mi sector. Claro. En lugar de irme al Faro, y eso se lo puedo decir, eran órdenes de Benjamín González que me mandaba allá. Yo dije, no, yo me tengo que preocupar por la gente de mi sector para ver qué necesidades tenía, qué nivel, qué cosas culturales empezarles a traer, claro. Y conocer los artistas culturales de ahí. Sí, sí, creo que esa fue precisamente una de las cuestiones que ha confrontado a la comunidad con las distintas administraciones, ¿no? Administraciones van, administraciones vienen, pero a fin de cuentas los actores son los que se mantienen, o sea, son los que quedan ahí a lo largo del tiempo. Grupos como el Círculo del Viento, que es de escritores, la Plástica de Ecatepec, que en su momento estuvo, que mencionó Irene, tantos y tantos grupos que en su momento precisamente han reclamado que se importen modelos que no necesariamente conocen la cultura local, que se traen a equipos de trabajo, artistas que vienen a replicar modelos sin entender y sin dialogar con la comunidad, ¿no? Entonces creo que ese es un punto clave. Y lo que mencionabas de la remuneración, no solo es que se le pague al artista lo correcto o lo justo por su trabajo, sino también que detonemos los procesos para que el público acuda, pague y valore el trabajo artístico. Sí, porque tocas un punto importante, porque tenemos la mala costumbre en México, diciéndole, si es una actividad cultural gratis, está mal hecha. Y a veces la pagada, la más mal hecha que la gratis, o que y yo lo vivo en el teatro, mi socia, mi Claudia Colorado, que le mando, vamos mucho al Centro Cultural del Bosque. A veces hay muchos mejores espectáculos que en el Helénico y en otros lugares que cobran más caro. Sí, justamente es parte de lo que nosotros nos dimos cuenta aquí en Ecatepec, que precisamente esa idea que se tiene de que la cultura debe ser gratuita y todo, pues, sí, pero el artista come, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo posibilitas o cómo haces esa generación de públicos? Ese es como yo creo que uno de los más grandes retos que tenemos como actores y creadores culturales. ¿Cómo generas esos públicos que sí estén interesados en el trabajo que estás haciendo para que puedas ser remunerado? Porque si no, pues caemos en la situación que tenemos actualmente con este tiempo que llevamos con estos gobiernos en los que ya no hay dinero para apoyar a nada, ya no hay becas, ya no hay conciertos, ya no hay nada, y entonces pues la gente que estaba haciendo todas sus actividades culturales pues se está dedicando a vender tacos en la calle. Exacto. O está tocando en la calle, o está haciendo caricaturas en un parque. ¿Por qué? Porque ya no hay ese apoyo gubernamental y tampoco hay esa necesidad del producto de parte del público. Entonces ahí yo siento que está como uno de los grandes retos que tenemos en este momento como actores y creadores culturales. Y fíjate que hay un punto como que dices, cuando yo sufrí un poquito más, es cuando yo empecé a declarar como artista con discapacidad. Porque también es un otro proceso. Y por eso hago mis programas delegados, porque muchos artistas fueron con discapacidad, como la vez pasada que hice el de Frida Kahlo con Pablo Picasso, fueron artistas con discapacidad. Pero en la sociedad todavía lo ven, lo podrá hacer, a ver cómo lo hace, ¿no? ¿Y tú cómo ves ese punto, Gerardo? Porque porque es de siglos y se sigue viviendo actualmente. Sí, es muy interesante porque hemos pasado por visiones muy distintas, ¿no? Desde la consideración de la discapacidad, por ejemplo, como un elemento sagrado. Que era la época prehispánica y los cuidaban mucho más. Sí, en la época prehispánica había la idea, por ejemplo, de que una determinada discapacidad era la evidente marca de la acción de un dios, ¿no? Exacto. Pero también lo existía entre los griegos. Incluso en la cultura cristiana también ciertas discapacidades se interpretaban como una iluminación mística o como una influencia demoníaca, ¿no? Sí. Exceptuando la católica, y eso que yo soy católico, que la discapacidad la vean como pecado. Yo creo, y como que, pues, hay como... Yo creo que dentro del catolicismo existen las dos vertientes. Te puedo mencionar, por ejemplo, uno de los santos más milagrosos,
y que además tiene una biografía muy interesante, porque en su caso es tan reciente como para que hubieran crónicas de personajes que presenciaron que volaba, levitaba, ¿no? Y era era San José de Cupertino, que tenía problemas de discapacidad, ¿no? Y problemas de discapacidad incluso de habla, mental, etcétera. Sí que era la discapacidad intelectual, más que pero no se decía en esa época discapacidad. No existía el término, ¿no? Y muchas de las monjas iluminadas del barroco, muchos de los santos padecían de discapacidades, ¿no? Entonces, hay una, congruente con la cosmovisión cristiana, hay una valoración dual, ¿no? En donde la discapacidad tiene que tener o una influencia divina o maligna. Exacto. Las dos, ¿no? Pero hemos transitado de eso a un lamentable periodo muy influido por el aburguesamiento a partir del siglo XIX y el pragmatismo, de pensar en el ser humano solamente como un ente productivo. Y entonces, si no puedes producir, no sirves, se te descarta, ¿no? Y creo que ahorita estamos precisamente en procesos de diálogo en donde estamos recuperando el valor de la discapacidad. Y yo siempre suelo decir que a fin de cuentas, discapacitados en un sentido amplio lo somos todos. Sí, pues todos tenemos una discapacidad dentro de una forma u otra. Todos tenemos, en un sentido amplio, discapacidad quiere decir capacidades diferentes. Exactamente. Y todos tenemos capacidades distintas. Y se dice distintas. Correcto, capacidades diferentes. Exacto. Todos tenemos capacidades distintas, todos tenemos cosas para las que somos muy buenos y cosas para las que somos muy malos. Y creo que estamos en un periodo de diálogo que esperemos sea muy fructífero, en donde valoremos precisamente en lo individual cuáles son las fortalezas y las virtudes de cada quien, más allá de las etiquetas. Sí, y tocas un punto importante, porque lo primero que aquí me rompió y unas Irene y todo eso, porque yo sí venía de un mundo fresa, gracias a Dios se me quitó, ya no soy nada aburrido, ya no soy nada perfumado, o sea, pero me quitó etiquetas y me quitó ser cultura de calle, ser cultura, o sea. Sí, yo recuerdo cuando llegaste eras un niño bien, ¿no? Entonces, tú lo echaste a perder. Yo lo eché a perder. Bueno, pero gracias a Dios. Ecatepec, gracias a Dios me quitó el ego 1000 veces, me lo rompió, me lo destrozó. Cuando, bueno, yo tengo, hace mucho que no lo vemos, un amigo que se llama Juan. Ah, sí, y quería hablar de ellos porque hablaran de Juan. De hecho, bueno, ese es un Juan, pero antes había otro Juan Ríos. Ah, sí. Juan Ríos lo conocimos también con otro amigo de aquí que trabajaba en la Casa de Cultura, que se llama Ariel Flores, excelente promotor cultural. Y a Juan Ríos lo conocimos a partir de que él con la culta nos dio un curso como promotores culturales, ¿no? Que es cuando nos dimos cuenta que éramos promotores culturales y no un par de chavos locos. No lo sabíamos. Es que nos volvemos sin querer, ¿no? Sí, nos vamos haciendo y ya nos dieron tu nombre, ¿no? Y Juan Ríos, que ojalá por ahí lo podamos volver a encontrar, él era un activista en su colonia y también hacía muchos eventos culturales, también era promotor cultural. Y Juan era la persona más encantadora, simpático, echado para adelante, trabajador y todo, hasta que en un día haciendo una actividad, no sé por qué necesitábamos meter las dos manos y yo me di cuenta que su mano, creo que su mano izquierda estaba era como, no la podía mover su mano. Sí, que era de movimiento. Ajá, estaba muy limitado su movimiento y jamás en la vida lo vimos, nunca dijo, es que yo, el cuate trabajaba, iba y venía, y yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después, ¿no? Hoy hay varios casos de personas con esta situación que siguen trabajando. Trabajamos con un maestro que se llama Ángel Bersunza, un pintor con esquizofrenia, y que hacía unos cuadros impresionantes y a partir de... Y aparte de la esquizofrenia es todo un tema, o sea, y la esquizofrenia piensan que pueden ubicarse, o sea, pueden tener una vida normal, o sea, pueden, y de los mejores artistas, y ahí me vas a corregir, Gerardo, Van Gogh era como, le decían que tenía esquizofrenia, ¿no? Sí, y son estos casos que fuimos encontrando, hay muchos artistas plásticos, muchos escritores, muchas personas que pues tienen esas situaciones, a lo mejor no se pueden desarrollar de un lado, pero se desarrollan de otro,
Y como dice Gerardo, y que es una frase que yo le robo siempre, pues discapacitados somos todos, yo me quito los lentes y no veo más allá de la letrero, sí, ¿no? O ahí, ya me estoy quedando sorda también. Sí, no, o sea. Entonces, todos tenemos una diferencia y el valor está ese. Y cuando tú llegaste al municipio y empezaste a trabajar, primero, pues había así como, ok, no es Sí, de sí. Catepec, ¿no? Sí, exactamente, tuve que romper una sí, barrera, tuviste que un romper una regionalismo, barrera, pero hasta de todo, de sí. todo, o sea, porque güerito, de ojo verde, y luego no eras de Catepec, no conocías el espacio. Cuando nosotros habíamos presentado una cantidad de promotores ya en el lugar que, que, que queríamos que trabajaran porque ya conocían las zonas, pero bueno. Y después, la manera en la que empezaste a trabajar y esa, pues sí, ese empuje y esa fortaleza y ese crecerte y a punta de trancazos. Sí, y aparte de aprender sabiduría, porque sí me enseñaron que tenía que hablar con el de la pollería, con el jefe de la manzana, no preocuparme, o sea, preocuparme realmente con la gente, bajarme de mi ladrillito, porque mira, desgraciadamente, sí lo puedo decir conscientemente, muchos de esa época, de esos que eran promotores, nos llegaban iban como 2, 3 veces a su boya cultural y se bajaban como yo soy el promotor cultural. Y gracias a Dios que me quitó Irene y María, me quitó ese ladrillito. No, pues tú tienes que hablar con la gente, tienes que tratarla. Si vas a dar el volante, tú lo tienes que dar. Tú tienes que invitar, tú tienes que poner sillas, tú tienes... ¿Qué es lo que hacemos realmente un promotor cultural? O sea, no es que se esté... Porque eso es valorar un promotor cultural, porque si dices, ¿cómo bajarnos de que la gente de cultural, por eso, y yo ya gracias, conozco mucha Guadalupe Ocampo, que es de Coyoacán, y ya, que sí es gente así, pero hay gente todavía que dice, yo soy el artista, yo soy, pero no te bajas de tu ladrillito, no te bajas a ver, quiero ver esto, quiero hacer aquello. Es decir, yo te voy a mostrar mi orilla. Claro. Sí, creo que lamentablemente existe mucho ese complejo de diva, ¿no? Ajá, exactamente. Y creo además que tiene que ver incluso con cuestiones religiosas, ¿no? En la medida en la que la religión perdió protagonismo público, ese espacio lo ocuparon los divos, el artista que era como tocado y que era superior a los demás. Y yo creo que particularmente para Ecatepec, algo que tú señalas que es muy importante, que es que el promotor o el actor cultural esté vinculado a la comunidad, es algo muy valioso y que además tiene un potencial muy grande, porque si vemos las problemáticas que hay en Ecatepec de violencia, de inseguridad, de pobreza, desintegración, el gran reto, no solo entre la comunidad artística, sino en la comunidad general, es cómo integrar ese tejido social que está desgarrado por una serie de broncas históricas, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que la cultura es nuestra gran apuesta. La cultura, tanto en la producción como en la difusión, es algo que tiene la capacidad, la cultura y el deporte, yo creo. Sí, y las dos van de la mano, o sea, no, ninguno está peleado con la otra. No, claro que no, son complementarios, pero son capaces de integrar a la comunidad, de volverse como los nervios del barrio y de generar esa vinculación. Pero es precisamente muy importante que el actor cultural tenga esa sensibilidad social y que deje de verse a sí mismo como una especie de, de ser superior. No eres un semidios, o sea, no somos semidioses, somos, como yo les digo, o sea, a las personas con discapacidad, ni somos angelitos, ni somos campeones, somos seres humanos. O sea, igual la gente, o sea, los artistas ni son semidioses, ni son los grandes seres humanos, son personas. Sí, claro. Y solo con esa sensibilidad puedes dialogar precisamente con todos y lograr esa empatía, como el título de tu espacio, y por tanto esa vinculación, esa capacidad de integrar. Fíjate que me gustaría tocar el tema, ustedes, tanto Irene como tú, Gerardo, como empezamos, hicieron muchos movimientos aquí en Ecatepec. ¿Qué tan complicado es hacer un movimiento? Porque yo soy parte del Círculo del Viento, o sea, pero hacer un movimiento o hasta hacer un movimiento pequeño o grande, se necesita mucha fortaleza porque te enfrentas a media
a media sociedad. Sí, te digo, nosotros, si partimos del hecho de que estábamos locos y jóvenes, Sí, en realidad tuvimos, creo que la oportunidad o no sé, creo que la oportunidad de estar en un momento en el que había mucho interés, ¿no? sí, Había mucho gusto, mucha necesidad, mucha gente trabajando. Yo lo he platicado últimas fechas con varios amigos. Yo veo mucha apatía actualmente entre sí, los no. jóvenes, y nosotros éramos unos jóvenes necesitados de hacer algo, ¿no? Con esa idea de querer cambiar el mundo. Sí Porque fue a veces se necesita, se ¿no? necesita, porque pues vivíamos en ese contexto. Nosotros sí batallamos mucho y creo que uno de los grandes factores que nos permitieron impulsar movimiento, lo que empezamos a hacer fueron nuestros padres. Sí, Nuestros padres, tanto mis papás como mis suegros, pues ahí estaban atrás de nosotros en nuestras sí, loqueras, ayudándonos, llevándonos, trayéndonos. Y a partir de eso, pues también como mucho la necesidad de ir hablando con la gente, ¿no? sí, Saber qué estaba haciendo, quién está haciendo. Ah, fíjate que mi hijo hace, es que fíjate que mi hermano, es que acá hay un grupo de rock. sí. Entonces empezar a jalar, a jalar, a jalar, a jalar y a vincular. Sí fue complicado porque pues había que poner, como siempre, el dinero de la bolsa, Sí, el no, tiempo, sales, sales como la gallina poniendo, este, sí, y se sigue y poniendo. se sigue poniendo, y te digo, yo creo que mucho tuvo que ver estos apoyos gubernamentales que tuvimos la posibilidad de 3 becas PACMIC, Ajá, que en ese momento pues eran así como que, bueno, era del cielo a la tierra, porque entonces ya tenías dinero para hacer un montón de cosas. Y el apoyo también de personajes, como te digo, los grandes maestros de los cuales pues ya la generación se va acabando, que dijeron, ah, bueno, estos chamacos locos están queriendo hacer algo, pues vénganse, ¿no? Vamos a apoyarlos. Insisto, el Inge Gutiérrez, el maestro, el arquitecto Amador Valdés, el maestro Cuellar, el ajá, maestro Bueno, ¿no? Todos, la maestra Samper, el maestro, ajá. este, Sí, hasta no acabaríamos, pero sí, sí, no, una generación así de personajes que ya habían hecho un gran tramo en Ecatepec y que nos cobijaron en su momento, ¿no? y fíjate que ahí tocas un punto y me gustaría preguntarle a Gerardo, ¿cómo crear otra vez esa hambre de lucha? Porque una vez me hizo una entrevista a mí y me dicen, ¿tú cómo te sientes? Y porque sí, yo no nací en los 60, no tuve ese espíritu, pero me siento que tengo ese espíritu de lucha. Entonces, pero ¿cómo generar esa hambre, no? Hasta otra vez con esta generación, no pelearnos con la tecnología, sino que se vuelva un complementario, ¿no? Claro. Yo creo que hay retos internos y externos. Ajá, Y creo que como comunidad artístico-cultural tenemos que ser muy autocríticos en primer lugar. Porque lo que mencionabas de cómo lograr que se consoliden los movimientos, efectivamente nosotros hemos participado en sí, X cantidad de colectivos, sí, movimientos, agrupaciones, etcétera. Y muchas de ellas han sido exitosas, pero la mayoría no. Y sí, la mayoría han fracasado no por culpa del gobierno, no por factores externos, sino por internos. exacto, Por luchas de egos, porque es que por qué yo voy a ayudarle a fulano si yo llevo más exactamente. tiempo, yo soy más famoso, a mí yo quiero tocar primero, yo por qué le voy a abrir al otro. Y eso es una Es bronca. volver a esa humildad, ¿no? Exactamente, lo que nos falta es mucha humildad. Entender que como artistas no somos la última coca del desierto, en primer lugar. Y en segundo lugar, en cuanto a los factores externos, creo que sí es fundamental, como decía Irene, a nosotros, yo recuerdo en su momento, eh, nuestra generación era la primera que tenía estudios más o menos profesionales Ajá, de los artistas, ¿no? sí, Muchas de las generaciones anteriores habían sido personas que tenían una formación como médico, ingeniero, ajá, arquitecto, otra cosa, y que por gusto se dedicaban a estaban la al arte. cultura, ¿no? Eran diletantes en el Ajá, mejor sentido del término.
Y en algún momento a esa bola de jóvenes que ya habíamos estudiado música, literatura, teatro, etcétera, Sí, nos sentíamos que estábamos como un pasito arriba, ¿no? Y sí nos sentíamos superiores, decíamos, bueno, pues gracias por participar, señores sí, exactamente. viejitos, pero ya llegaron los que sí saben hacerlo, ¿no? Y, Y nos falta precisamente esa humildad. Nos tocó, perdón, Humberto, nos tocó una época en la que era importante, por ejemplo, pegar volantes, salir a invitar a la gente a la plaza. Y ahorita tenemos que entender, por una parte, que hay dinámicas como las redes sociales y el internet que cambian todo, pero también tenemos que tener la humildad de regresar a esa capacidad de salir y hablar con la gente, invitarle, decir, oye, mira, estoy haciendo esto, te invito. Exactamente, y tocas punto, porque para mí, muy importante mi otro canal, como Videovisión, pero vale igual que lo que hago en el centro regional. Claro. O sea, es como la misma dimensión de importancia. Entonces, como que volver a recuperar esa parte escénica, ¿no? Esa parte de personal, ¿no? Porque a veces lo personal es volver esa parte, aparte más de humildad, que aquí se puede adelantar mi pregunta de camaradería, ¿no? Sí, de ser esa parte de camaradas, ¿no? Sí, también yo creo que, digo, la vida va cambiando, como te decía la vez pasada en la plática que tuvimos, las necesidades, los factores, incluso la propia salud van cambiando y entonces te van dando otras perspectivas. Pero justamente hace un mes, más o menos, estábamos con unos amigos de toda la vida, ¿no? Que les mandamos un saludo a esos viejitos con los que estuvimos platicando, que de repente dijimos, oigan, pues ya somos la siguiente generación, ¿no? Porque y nos encontramos con maestros como Octavio Urbina, con el maestro Sergio Martínez, con el buen Al Curiel, así de que pues llevamos en esto 35 años trabajando. Entonces, nos decíamos, bueno, ok, ya, hicimos lo que hicimos en una etapa, ahora, ¿qué podemos hacer? Exactamente. ¿Por dónde, no? Hablábamos de esto que te digo, de estas generaciones. Primero estamos en una situación económica complicada, estamos en una, sí, de los medios, pues sí tienen como mucha presencia entre los jóvenes, hay mucha, pues no sé, yo los veo como dormidos, le digo a mi hijo. Sí, yo sé, como anestesiados. Como anestesiados, como sin esta necesidad de hacer cosas, porque todo lo tienen muy a la mano en un celular. Sí, ¿no? ¿Y cómo picarle las crestas, no? ¿Cómo hacerlos? ¿Qué se puede implementar? ¿O qué necesitan, no? A lo mejor lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer como cultura, nuestras propuestas, lo que a nosotros necesitábamos en nuestro tiempo. Porque eran elaboradas, elaboradas, no eran de que salían de la noche a la mañana. O sea, hay que empezar a hacer un análisis y abrir las orejas y abrir los ojos y decir, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? ¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? Sí, ¿no? Y fíjate, Irene, que tocas un punto importante, porque como ya lo ven de inmediatez. Yo, gracias a Dios, en mis talleres que hago con personas con discapacidad, tercera edad y hasta las virtuales que hago, quito la inmediatez. Diciéndole, ¿sabes qué? Sí te va a costar, pero vas a ver cuando logres la meta, cómo lo vas a leer. Y la verdad es que ayer que tuve el evento de Sor Juana, todos mis alumnas y te juro, unos camaleones, o sea, aunque era lectura de teatro atril, pero es unos camaleones que se transportaban como Sor Juana. Entonces, ¿cómo quitar esa inmediatez, Gerardo? Porque ese yo creo que es el verdadero reto, o sea, porque ya lo quieren inmediato, ya lo quieren, dice, no me salió y como que se quedan, ¿no? Sí, creo que por una parte los medios han creado un poquito esa cuestión en las generaciones jóvenes, pero también yo no quisiera caer en el prejuicio, precisamente, de descalificar a las generaciones jóvenes como nos pasaba a nosotros. ¿no? Creo que precisamente hay que entender sus dinámicas. Mira, una anécdota que personalmente yo siempre cuento, yo me formé como músico y como músico que llevas toda una formación teórica, etcétera, además a nivel profesional, veíamos muy por encima del hombro a los DJs.
O sea, el Ajá. DJ era un cuate que para Sí, nosotros se nos hacía un inmediatista, O sea, llegaba y le picaba. decía el pincha. Ajá, exacto, exactamente. Él llega, le pucha los botoncitos y se pone a bailar y está Ajá. puchando botoncitos, ¿no? Y en su momento a nosotros nos pasó el surgimiento de la escena Balkan en los 2000 por ahí, que fue abierta por los DJs. Y los DJs eran de repente los que estaban dándole chamba a los músicos. Exactamente. O sea, los DJs se movieron, crearon todo un circuito, abrieron espacios, crearon todo un movimiento. Hasta escuelas, ¿no? Y de repente estaban ellos hablándole a las bandas de los que nosotros decíamos, ay, pues los DJs son chafitas, y ellos eran los que nos estaban dando chamba a nosotros, Sí. ¿no? Entonces, creo que también con estas nuevas generaciones hay que ser muy sensibles, no hay que incurrir en esto que está sucediendo. Sí, no hay que ahorita, satanizar. ajá, de descalificar a la generación Z y sus inquietudes políticas, Ajá. etcétera. Hay que entenderlos y yo creo que la clave es el diálogo. Creo que mediante un diálogo significativo podemos escucharlos a ellos y empezar a presentarles, por ejemplo, la importancia de la lectura. Exactamente. Que la lectura te da una perspectiva que no te dan las redes o que no te dan los videos. O lo puede complementar. Yo lo veo. Exactamente. O sea, y fíjate que yo sí tengo 2 alumnos, y los dos, creo que los 2 que tengo con discapacidad son generación Z, pero son como el granito, como dice, el granito de garbanzo, porque ellos sí son, pero aparte sí dicen, yo como que les complemento es información, ¿sabes? Que sí, qué bueno que tengas la inquietud, pero infórmate. Claro. O sea, porque me hablan del 68, infórmate para que no lo repitas. O sea, como diciéndole, sí es como crearles un complemento, ¿no? Exacto. Sí, no se trata de regañar o de corregir, sino de dialogar y dar alternativas y dar opciones, ¿no? Yo conozco jóvenes amigos de mi hijo que están estudiando latín, están leyendo literatura extranjera en idiomas originales, que les gusta la música clásica y se chutan, completa una ópera, entonces creo que no hay que caer en la descalificación fácil, sino más bien en un diálogo fecundo que a fin de cuentas es lo que nos puede llevar precisamente a encontrar esos puntos de encuentro. Fíjate que ha sido una plática maravillosa. Y tú, Irene, ¿cómo empezar a implementar ese diálogo, ¿no? Diciéndole, como de la lectura, pero con el internet. O sea, como, sí es importante aquí, pero también enfócate, si tienes ganas de tocar un instrumento, enfócate en el instrumento, ¿no? Sí, justamente yo tengo la ventaja de que tenemos un hijo de 26 años y varios amigos jovencitos que nos ayudan como a interpretarnos. Sí. Y algo que nos ha comentado nuestro hijo es que están como un poco aburridos de todo lo que es como ruido, como vacío, como, ¿no? Están cansados de muchas cosas, entonces pues a lo mejor tenemos que volver a salir a la calle, tocar, exactamente, a poner 3 sillas afuera del fraccionamiento de la colonia y un vaso con agua y invitar a la gente a leer un libro, o sacar una pila de libros, a ver, lo que tú lees en tu tablet, pues es esto, ¿no? La sensación. Yo dejé de leer tuve un periodo muy largo de no leer, hace poco a bien comprar un libro que me gustó mucho, y esa sensación de cargar el libro, ¿no? Y de tener el separador y de traer el libro contigo también es algo que incluso creo que no se les ha enseñado mucho a los chicos, ¿no? Y fíjate que eso yo he ponido mi granito de arena de ahí, porque hasta en las virtuales yo le dije, mira, qué bueno que lo lesen y que lees. Pero ahorita para mi clase prefiero que lo imprimas para que no tengas un distractor de la pantalla. Sí. O sea, y es como volver, entre comillas, al papel, ¿no? Sí, porque finalmente el celular es una maravillosa herramienta que nos ayuda en mil cantidad de cosas, pero así como te ayuda, así te distrae. Yo me he dado cuenta con él que estoy leyendo un artículo bien interesante, me sale un anuncio, me voy al anuncio, del anuncio me voy acá y luego acá, y cuando vi ya perdí media hora viendo videos, ¿no? Entonces sí, ¿cómo buscar eso? Te digo, yo creo que sí tenemos que volver a salir, tenemos que volver a sentarnos en la calle, a leer un libro que nos vean, ¿no?
hacer Y fíjate que comunidad. eso, aprovechando eso, yo les quiero dedicar una lectura. Y así me sacan a la calle en el centro regional, aquí en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Hemos hecho lecturas en la mera entrada. Eso está genial. Y ponen sillas, o sea, y de repente creo que los únicos que nos venció fue la lluvia. Pero la gente estaba ahí. Y es un pensamiento de Amado Nervo. Y entonces se llama el dolor pasado. ¿Quién suponer que tu vida ha sido el rigor de las desdichas? Sin embargo, por nada cambiarías el dolor pasado. Dante dijo, no hay dolor más grande que recordar los tiempos venturosos en la miseria. Pero volviendo a la inversa, esta sentencia debería afirmarse, no hay placer mayor que recordar los dolores pasados en las horas de serenidad. Yo solamente porque han pasado ya y su aguijón ya no puede herirnos, sino porque puede sentirnos que nos dieron un cabal concepto del universo, que nos perfilaron el carácter, que nos afilaron el sistema nervioso, colaborador admirable de evolución, quisieron florecer en nuestras almas esa divina y encendida rosa de la piedad, que ha sido en suma la única cosecha valiosa de nuestros días. Nosotros nos encargamos, pues, de pregonar la divina justicia de nuestro dolor. Nosotros mismos nos dedicamos a rehabilitar y ennoblecer nuestras pruebas, en cuanto acertamos y alejarnos de ellas lo suficiente para verlas en perspectiva. El dolor es como las nubes. Cuando estamos dentro de él, solo vemos gris alrededor, y gris tedioso y trágico. Pero en cuanto se aleja y lo dora el sol del recuerdo, ya es gloria, transfiguración y majestad. Ay, qué hermoso. Ay, Amado Nervo es dulce, es hermoso lo que escribe. Qué bonito, muchas gracias. Y les escribí este poema que se llama Savia. Árbol de savia, transformador en la montaña, de cristalina gloria, que recrea la brisa del alba. Y fíjate que dije, ¿qué pieza de flauta les quiero dedicar? Y también se lo quiero dedicar a Carla M. Vázquez en su cumpleaños. Muchas felicidades, Carla. Es que la verdad, sí, ella me conoció aquí en el Mexiquense Hoy, no se llamaba todavía Videovisions, era el Mexiquense Hoy, y me salvó de un veto del expresidente Vilchis. Uy. Y de Proyectate Radio y de Club de Raros. Ella me salvó sin ella no estaría haciendo lo que... O sea que creo que este día fue mágico por esto. Y se llama Rosas en el Mar, de Luis Eduardo Arte. Ahí va. Es que la verdad es que encontramos rosas en el mar, así, sí. Hacemos los milagros. Ahorita que dices de las rosas en el mar, me acordé de mi mamá que siempre decía que eran moscas en el pan. Exactamente. Se burlaba, pero no, sí es cierto, rosas en el mar. Hay que irlas buscando y hay que irlas sacando, ¿no? Este programa se llama Empatía y Resiliencia. Con todo lo que hemos vivido y han logrado, ¿qué significa para ustedes empatía? Yo creo que ya me habías hecho la pregunta en la ocasión pasada. Yo insisto, nos hace falta, la empatía para mí es verte en el otro, es
entender que el otro tiene necesidades como tú tienes necesidades y ver cómo puedes ayudar en un poquito, ¿no? Y resiliencia es, pues, aceptar que a veces no puedes ayudar y a veces, Sí, pues, hacer lo mejor que puedas hacer exacto. por ti y por el otro. Para mí sería Ajá. eso. ¿Y a ti, Gerardo? Sí, yo creo que la empatía, hay una frase que se le atribuye, me parece que a Terencio, la de nada humano me es ajeno. Ajá. Es entender eso, ¿no? Que todos compartimos una misma naturaleza y que aún la persona que está opuesta a ti o la que tiene una discrepancia, hay un porqué válido, hay una razón que te permite dialogar y argumentar, ¿no? Te permite entendernos. Si dialogamos suficiente nos podemos entender y muchos de los aparentes problemas que existen los resolveríamos mediante ese diálogo, ¿no? Y la resiliencia efectivamente, pues creo que tiene que ver con esta capacidad de enfrentar las vicisitudes, de enfrentar el dolor, como decías tú en el poema, y de qué haces con ese dolor. Tú puedes estancarte en el dolor, puedes encerrarte en él y vivir sufriendo en él como si te hubieras metido en un agujero, o puedes precisamente entenderlo como una etapa que te da sabiduría y que te permite mejorar en tu vida y darle a los demás algo bueno. Y la tercera pregunta, aunque ya la respondimos un poco, pero ¿cómo la redondearían de ser camaradería, camaradas? O sea, como que dices, porque gracias a Dios, como dice aquí, pues hay todo en la vida del Señor, pero regularmente he encontrado más camaradería aquí en Ecatepec. Lo digo por el otro medio, lo digo aquí por Maricruz García, por el licenciado Padrón, o sea, por toda la comunidad comunicatepense, no los menciono porque pues, no acabaría. O sea, ¿cómo lograr esa camaradería? O sea, quitarnos ese individualismo y quitarnos hasta, volvernos un poquito más de humildad, más humanos, ¿no? Fíjate que nosotros somos católicos y estamos como sí, varias actividades ahora en ese sentido. Y justo hace 8 días, el domingo, estaba en una misa porque voy a correr el maratón de Cristo Rey, así como me ven, voy a correr el maratón femenil de Cristo Rey, que es parte de una festividad bien importante y arraigada del pueblo de Tulpetlac, de aquí de Ecatepec. Y justo nos preguntaban qué significaba para nosotros el maratón. Y yo lo pensé en el sentido de que para mí ser católica o tener esta creencia, creer en Dios así, para mí es una responsabilidad muy grande, ¿no? Esta camaradería de la que hablas es insisto, salir, barrer tu calle, preguntarle a la vecina si necesita algo, preguntarle al señor que está bajando una bolsa, ayudarle con su bolsa, ¿no? Es buscar esa referencia tuya en el otro y ver cómo puedes ayudarle al otro. Y en todos los aspectos, en la salud, en lo social, en lo cultural, sí, reflejarte en el otro y ver qué puedes hacer por él. Exactamente. Sin esperar nada, o sea, no puedes esperar nada. Sí, es cambio, que pero eso es lo más genuino. Es algo que salga de ti, ¿no? Tú des gracias aunque no te das gracias. Yo pienso que como actores culturales tenemos la vía privilegiada de la belleza, ¿no? Como decía Dostoyevsky, solo la belleza salvará al mundo. Ante esta debacle, ante la brutalidad, ante la violencia, ante todos estos fenómenos tan horribles que estamos enfrentando, creo que la gran herramienta es esa belleza, esa que te permite precisamente mostrar lo que hay de divino y lo que hay de positivo en el mundo, que te permite tocar el alma de las personas y lograr esa empatía y lograr crear un horizonte de salida. O sea, es como si estuvieras encerrado en un lugar oscuro y alguien prendiera una lucecita que te dice, por ahí es. Sí, y fíjate que sí me dieron el gusanito de, aunque sea un espacio más pequeño, de invitarlos a los dos en mi otro canal. Y la verdad es que ha sido un programa maravilloso, creo que podríamos estar horas platicando. Y hay que convertirlo en café. En café casi. Vamos a tomar café. Una tertulia. Una tertulia, ¿no? Que ya o sea, no se hacen.
Y fíjense qué legados voy a tener el 27 de noviembre. Charles Dickens. Él tenía síndrome de Pickwick, que el síndrome es discapacidad intelectual, y bipolaridad. Y una de las que a veces no la comentan mucho, pero también es una gran personalidad, Marilyn Monroe. O sea, y ella, fíjate que tenía endometriosis, que es como también una discapacidad intelectual, dislexia, y tenía miedo al escenio. O sea, tenía pánico. Sí, o sea, pero sin esas personalidades, yo creo que muchos activistas como yo, que estamos en pos de la discapacidad y que gracias a ustedes también creo que pues un poco me apoyaron a mí ahí, y dices, yo no estaría haciendo lo que hago. O sea, y el 4 de diciembre vamos a tener a Edith González del Centro Regional de Cultura de Ecatepec, y a ella me gustaría traerla porque la verdad, desde que yo llegué, gracias a Irene, el 21 del 21, porque ese fue ese es mi año nuevo, y por Morelos, o sea, los talleres de inclusión, porque ya ni le queremos decir inclusión, porque ya todos somos, o sea, pero los talleres con personas con diversidades diferentes, las han apoyado, junto con David, con la maestra Zoila Hernández, o sea, han apoyado esos talleres, entonces, son una parte importante y que están en una institución, ¿no? Porque como dice Gerardo, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Y yo lo vivo ahorita, o sea, yo tengo que organizar cosas, me tengo que regir sobre ciertas cosas. Bueno, y tienes que hacer, además haces la chamba de la promoción, la difusión, das el taller y cambias las sillas. O sea, eres un promotor cultural. Sí, o sea. Entonces, pues sí. Y entonces, y ella va a estar para el 4 de diciembre. El 4 de diciembre. Pues hay que estarlos ahí al pendiente para saludarlos. Sí, porque también esas personas que están en las instituciones y que hacen cosas, pues también hay que mencionarlas, ¿no? Claro, sí. O sea, no todo en la institución es malo, ¿no? No, por supuesto. No. Hay gente, fíjate que yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas en el ámbito cultural, con personas de varios partidos, ¿no? De todos. Entonces, yo siempre le decía a unos en especial, es que el problema no es el partido o no es el trabajo, el problema es la persona. Sí. Porque tú puedes ser la mejor persona del mundo y estar trabajando con una administración X, y la administración a lo mejor no te permite hacer muchas cosas. Sí. O puedes ser la persona más terrible en ese ámbito y que además pues te abran la puerta para que hagas más cosas buenas, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sí. Sí, no, porque sí, ese tipo de personas yo creo que es muy importante, Gerardo. O sea, gente que sí está haciendo las cosas bien, sí mencionarlas, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo actualmente soy empleado federal, trabajo en el Instituto de Antropología y precisamente me ha tocado ahora ver las cosas desde este lado y efectivamente, o sea, hay un montón de trabajadores que día con día en el INA, en el INVAL, en radioeducación, en todas las dependencias de cultura, hay un montón de gente que tiene amor al arte, que tiene puesta la camiseta, que pone de su bolsa, que se queda horas extras, que ahorita, por ejemplo, ante el terrible embate que son los recortes, hay recortes brutales a todas las áreas de cultura. En el caso, por ejemplo, de radioeducación se dice que se les va a recortar un 90% de presupuesto, imagínate. Pero también al IMER, también. Sí, y eso que el IMER también se le van a bajar. Así es. Pero siempre encuentras gente que está ahí comprometida, que está luchando por sacar los puercos de la milpa, por sacar las cosas adelante, sí, exactamente, a pesar de lo que sea, ¿no? Y que son a fin de cuentas los que hacen que las cosas funcionen. Sí, no, entonces ha sido un programa maravilloso. Creo que sí va a haber otra fecha otra vez, tanto aquí como en el otro canal. A tus órdenes. Y porque sí, o sea, la verdad es un tema muy extenso que se necesita, hay muchos nichos que se necesitan trabajar.
tanto con personas con discapacidad, no personas con discapacidad de la tercera edad y cuarta edad, hasta se instan a trabajar muchas cosas. y entonces, pero la verdad, fue un programa maravilloso, o sea, creo que como ayer lo dije en el evento de Sor Juana en el Centro Regional de Cultura de Ecatepec, llegué con una expectativa grande, me rebasó, fue iluminado ese evento, este conversatorio también me rebasó, yo lo esperaba grande, pero creo que fue iluminado. Agradezco mucho a Maricruz García, que me ayuda en la producción aquí de Videovisión, el apoyo de Juan Manuel Padrón, porque también si no me hubiera regresado, no estaría dando otra vez este maravilloso espacio. Pues gracias por la invitación, sí, gracias sí. por escucharnos, gracias por querernos tanto, también te queremos sí, mucho. Se te quiere entrañablemente, eres parte de esa comunidad a la que le mandamos un saludo a toda la comunidad de Ecatepec, que nos hemos ido conformando como camaradas, ¿no? Camarada originalmente tenía el significado de los ejércitos españoles del Siglo de Oro, de los que dormían en la misma camada, exactamente, los compañeros de armas, ¿no? Sí. Y pues así nos vemos, ¿no? Estos compañeros que tenemos 1000 luchas ahí dándole y que se vuelven como hermanos entrañables, ¿no? Saludo a todos los maestros. Maestros, artistas plásticos. Sí, pues yo le digo comunidad ecatepense, porque no acabaría, no acabaría. Creo que el último censo que hicimos, bueno, la última reunión que se hizo de saber cuántos habían, eran como 400, así, de los que encontramos en algún momento. El último proyecto, porque un censo serían muchos más. El último proyecto que se armó eran 400 actores culturales que participaron. Y la verdad que sí les agradezco, y le agradezco que apoyen a la discapacidad también, y agradezco que sean empáticos, resilientes realmente, y que sean proactivos, porque es lo que falta, ser proactivos. Muchas gracias y nos vemos el 27 de noviembre con estos dos hermosos legados. Van a ver, hasta son pocos tocados, pero son grandes personalidades. Y pues muchas gracias y nos vemos el 27 de noviembre. Gracias. Un saludo. Muchas gracias.